Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Buenos días a todos en el nombre del Señor. Es un privilegio nuevamente veros la cara y estoy contento de poder estar de nuevo aquí con vosotros. Bueno, antes que nada quería dar la felicitación a todos los padres, porque hoy es el Día del Padre, entonces quería pues compartirlo con vosotros también. Hoy quería traer un tema y compartirlo con vosotros porque el tema que hoy quiero traer es un tema de edificación y es un tema de ayuda y de compromiso, pero también de tranquilidad y de ayuda para nuestras vidas. Hemos hecho una lectura en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, donde hemos podido ver que Ana tenía un gran problema, ¿verdad? Tenía un gran deseo. Mira, esta lectura que hemos hecho tiene algo muy importante y un trasfondo muy bonito. La Biblia dice que Abraham era el padre de la fe, ¿verdad? Pues para mí Ana era la madre de la fe, porque Ana cuando oraba con todo su corazón y con toda su fe delante del Señor. Vamos a introducirnos un poco en la lectura que hemos hecho y vamos a indagar un poquito a estudiar todo lo que hemos leído y a compartirlo juntos. Hemos visto que esta lectura nos habla de un hombre llamado Elcana, que era hijo de Jeroam, efrateo, y dice que vivía en Ramataim de Zofim, en la zona montañosa de Efraín, y se les conocía como efraimitas, por su nombre. Silo era una ciudad religiosa que estaba situada al norte de Israel, entre Judea y Samaria, y estaba a unos 65 kilómetros de Jerusalén. Os digo esto como datos para informarnos y situarnos un poco en la historia. En Silo estaba también el templo de Elí, donde él era sacerdote y juez junto con sus dos hijos. Hemos dicho que era Elí, tenía dos hijos, que era Ofni y Finés. Y eran también sacerdotes del templo. Pero si miramos en el libro de Crónicas, nos explica que Elcana venía de la descendencia de la tribu de Leví, una tribu de las más importantes de las 12. La tribu de Leví era una tribu sacerdotal que fue especialmente escogida por Dios para llevar a cabo una misión muy importante, que era introducir en el pueblo de Israel todo aquello que era el ministerio, los deberes religiosos del pueblo, y también le hicieron cargo a la tribu de Leví del servicio del tabernáculo y más adelante del templo. En aquellos tiempos era muy normal la poligamia. La poligamia, para aquellos que no lo sepan, es que un hombre podía tener más de una mujer, 2 o 3 mujeres. Hemos leído en el texto, y voy a hablar un poco desde el 3 al 10 ahora, que dice que Elcana tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ana, y Ana significa llena de gracia, y luego lo comprobaremos a lo largo del tema. Y dice que la otra mujer se llamaba Penina, y que Penina dice que tenía varios hijos. Esta mujer era muy fértil, y tenía hijos e hijas que le había dado a su marido Elcana, pero dice el texto que hemos leído que Ana no podía tener hijos porque ella sí era estéril, ella era la que no podía tener hijos. Y dice que ella tenía un gran deseo de ser madre, pero que Dios no le concedía ese deseo.
Dios había cerrado su útero, había cerrado su matriz y no le permitía tener el deseo de poder ser madre y darle herencias a su marido. Dice que Elcana subía como cada año a Ramá, o sea, de Ramá de su ciudad a Silo, y dice que lo hacía con toda su familia, y lo hacía con su mujer Penina y con todos sus hijos, y dice que a cada uno le daba la parte que le pertenecía para poder hacer ofrenda y holocausto al Señor. Pero hay una cosa muy importante que dice que a Ana le daba una parte escogida. A Ana le daba una parte especial porque dice que amaba a Ana, porque veía que sufría en el deseo que tenía de no poder ser madre y le daba una parte especial. En aquel tiempo, mira, una mujer que no podía tener descendencia, que era estéril, era una mujer rechazada por la sociedad. Era una mujer rechazada por la sociedad, pero también por la familia. Era una mujer que la veían como una pecadora, una mujer castigada por Dios, y esta mujer pues tenía grandes problemas si le ocurría este tipo de cosas, porque el hombre tenía en aquel tiempo una autorización que dice que era una carta de repudio que le podía escribir y dársela a su mujer como orden de disolver su matrimonio y expulsarla de su casa, echarla de su hogar y abandonarla en la calle. Y eso era un gran problema para la mujer en aquel tiempo. Pero Ana no era la única mujer que dice la Biblia que fue estéril. La palabra de Dios nos habla de que había otras mujeres que también fueron estériles, pero que por la gracia de Dios, dice que Dios pudo hacer que pudieran tener hijos. Dice que Dios activó su matriz y su útero, y dice que fueron mujeres con un gran canal de bendición, porque de ellas saldrían grandes hombres para Dios. Tenemos el caso de Sara, esposa de Abraham, de Rebeca, esposa de Isaac, de Elizabeth, esposa de Zacarías, de Raquel, esposa de Jacob, y también tenemos el caso de Ana, esposa de Elcana, que es el tema que estamos tratando ahora. Dice el texto que hemos leído que entre estas dos mujeres había muy mal rollo. Dice que había mucha rivalidad entre ellas. Y dice que Ana se portaba muy mal que Penina se portaba muy mal con Ana, y dice que la hacía pasar malos momentos. Dice que la irritaba, la enfurecía, que la enojaba y que constantemente pasaba malos ratos con ella. Yo no sé qué le diría Penina a Ana, la Biblia no lo dice, pero yo imagino que Penina le diría cosas como: tú no sirves para nada, tú eres una mujer que no puedes procrear ni dar descendencias, tú eres una mujer que eres un estorbo aquí delante de nosotros, eres una piedra de tropiezo en nuestro matrimonio, y cosas que le haría mucho daño, porque dice que Ana sufría mucho con Penina, y dice que esto lo hacía todos los años cada vez que tenían que subir al templo a adorar y a hacer sacrificio al Señor. Yo he dividido este tema en 3 puntos, y el primer punto lo he llamado perseverar. Y quiero en este primer punto hacer 2 subpuntos. El primero de ellos lo quiero enfocar a la fe, porque el tema habla de la fe y la oración de Ana. Mira, perseverar en primer momento quiere decir mantenerse firme y constante en la fe y en la oración a Dios. La fe es un don que ha sido puesto en la persona por medio del Espíritu Santo, y ella nos conduce a nuestra relación con Dios y se cimenta en la creencia y en la revelación de Dios. La fe es la confianza plena en la seguridad de un único y todopoderoso Dios eterno y real. Mira lo que dice la Biblia de cómo explica lo que es la fe. Podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el segundo subpunto es sobre la oración. Pero la oración de fe, quiero que entendamos y dejar claro que no es mandar buenas vibraciones a personas que lo necesitan. Eso no es la oración ni es el efecto que la fe hace. No, para nada. La oración realmente es un medio de gracia que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. Y es el poder de tener una relación personal, íntima y personal con Dios. Mira, orar a Dios es hablar directamente con el Creador y el Hacedor del universo. Eso es orar. Cuando se ora con fe, Dios oye nuestras súplicas y nuestros lamentos. Y cuando hacemos esto de orar a Dios, ocurren cosas extraordinarias que el hombre a veces no lo puede entender. Porque la oración tiene mucho poder. Y Dios, cuando ve que su pueblo ora, Dios actúa conforme a su voluntad. Mira, hermanos y amigos, cuando el pueblo de Dios se reúne y la iglesia ora, y ora de verdad con fe, con un corazón sincero, dice que el mundo espiritual se mueve. El mundo espiritual se transforma y empieza a trabajar porque Dios empieza a mandar legiones de ángeles y comienza a hacer las cosas que Dios cree que nosotros ponemos y traemos delante de Él en oración. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se reúne y ora, ocurren cosas fantásticas que el hombre no puede comprenderlas. Cuando el pueblo de Dios se reúne y ora de verdad, se abren puertas donde nosotros no podemos abrirlas. Se rompen cadenas. ¿Os acordáis de Pedro cuando estaba en la cárcel? Que estaban orando por él y dice que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron y no sabían cómo. Cuando el pueblo de Dios se ora, hermanos, el mar se divide en dos. Ciegos reciben la vista. Cojos y paralíticos andan. Leprosos son sanados, incluso los muertos resucitan con el poder de la oración a través de Dios. Esto ocurre cuando el pueblo de Dios ora y esta es la importancia que tiene la oración para el hombre delante de Dios. Mira, Ana tuvo que soportar durante mucho tiempo a Penina y tuvo que esperar y soportar, pero confiaba y perseveraba en la oración delante de Dios. Esto es lo importante, que Ana, a pesar de sus problemas, ella perseveraba en la oración delante de Dios. Muchas veces ocurre que Dios parece que nos cierra las puertas, que nos impide poder querer hacer aquello que nosotros queremos o deseamos. Pero esto lo hace Dios muchas veces porque Él quiere que nos acerquemos más a Él. Porque a veces dedicamos mucho tiempo a cosas de este mundo, a cosas que son vanidad, a cosas que nos roba y nos quita tiempo en encabezonarnos, en quererlas conseguir por nuestros propios medios, y que Dios te hace ver que ese no es el lugar, ni es el motivo, ni es el momento. Dios necesita ser el primer lugar de nuestra vida. Dios no lo podemos poner en un ranking y que caiga en el tercero o cuarto lugar. Dios quiere que en nuestro corazón sea lo primero en nuestra vida y que le tengamos siempre completos en nuestra vida. Por eso Dios dice que muchas veces no nos permite aquello que nosotros deseamos porque le robamos tiempo a Dios y Dios quiere que le dediquemos más tiempo a Él. Él tiene que ser lo primero. Mira, no era fácil para Ana poder ver y comprobar en otras mujeres impías que Dios le diera aquel deseo de poder ser madres y que a una hija de Dios no se lo pudiera dar. Ana esto no lo llegaba a comprender, pero tenemos que entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Debemos de entender y disfrutar de un Creador y debemos de tener claro que los pensamientos de Dios tienen un propósito.
Mira, si estamos pasando por pruebas, es porque Dios quiere que esa parte de nuestra vida que es estéril, que pueda ser más fructífera, que la pongamos a trabajar y que sean fértiles. Pero debemos descansar y debemos confiar en la voluntad y en la soberanía de Dios. No podemos olvidarnos de que la fe y la oración va unida con la soberanía de Dios. Es muy importante tener presente este punto, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, porque Dios es soberano siempre. Mira, a la hora de escucharnos y a la hora de respondernos, Dios es soberano. Dios es soberano cuando nos da un hijo, gloria a Dios por ello, pero también tenemos que darle la gloria a Dios cuando nos quita un hijo, porque debemos descansar todos los que somos hijos de Dios en la almohada y en el colchón de la soberanía de nuestro Señor. Amén. Mira, quiero que sepas que los hijos de Dios no estamos exentos de los problemas ni las dificultades. Los hijos de Dios también pasamos por problemas, por enfermedad, como cualquier otra persona. Los hijos de Dios también pasamos por dificultades. Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin dinero, nos da enfermedades, pasamos por problemas psicológicos, a veces nos enfriamos y pasamos por malos momentos y críticas de las personas, etcétera, etcétera. Pero yo me atrevería incluso a decir más. Yo me atrevería a decir que incluso los hijos de Dios lo pasamos peor que los que no son hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos de Dios, a pesar de que pasamos también por los problemas que pasan los que no son hijos de Dios, aparte somos perseguidos, somos señalados, somos malmirados, somos rechazados de la sociedad, incluso muchos son asesinados, y todo esto por predicar la palabra de Dios. Hoy tenemos un privilegio y tenemos la libertad de poder compartir la palabra de Dios con muchas personas que en otros lugares no se puede hacer. Hay que darle la gloria a Dios por esto. Mira, lo único que nos distingue a los creyentes de los no creyentes es que cuando nos vemos con los problemas hasta el cuello, lo primero que hacemos es venir delante del Señor y doblamos nuestras rodillas y traemos nuestros problemas en las manos de Dios para que se haga su voluntad. Esa es la diferencia que hay de un hijo creyente a un no creyente. Pero la pregunta del millón para mí sería la siguiente. ¿Realmente quiero yo esperar y confiar en la voluntad del Señor? ¿O quiero yo hacer mi propia voluntad? ¿Qué es lo que de verdad yo quiero hacer? Mira, en la vida del creyente pasaremos seguramente por muchos problemas, tropiezos, pero debemos de descansar en la soberanía del Señor. Ana podía haber usado todos sus problemas, toda su desgracia, todo su maltrato psicológico que le causaba su rival Penina, y podía haberlo usado para apartarse de Dios, para decir yo no quiero saber nada de Dios, para coger otro camino y apartarse de Dios, como suelen hacer muchos creyentes cuando no les salen las cosas como quieren. Cuando se encabezonan en querer conseguir algo y Dios no se lo permite, se enfadan con Dios y lo primero que hacen es dejar de venir a la iglesia, apartarse de los caminos del Señor y coger otro rumbo y otro camino. Y ese no es el motivo ni es lo que el Señor quiere que hagas con tu vida. Seguramente en tu vida también tienes alguna penina, algún problema, alguna persona que te irrite, alguna persona que te fastidie, alguien que te pueda hacer bullying en el instituto, alguien que te pueda agobiar en tu trabajo y no te deje tranquilo, que no te deje en paz. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, que Él usa un bálsamo especial y te lo reparte por tu cuerpo, te da la tranquilidad, la satisfacción de aliviar tus dolencias, tus males y tus problemas. Esa es la forma de que Dios tiene de demostrar su amor con nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 12,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Dios lo que promete, lo cumple. Siempre lo ha cumplido. No olvidemos que Ana tenía dos frentes en su vida. Uno de ellos era externo. Y Ana tenía que soportar a su rival, a Penina, constantemente con sus burlas, sus insultos, públicamente, y la hacía sufrir y llorar. Y el otro problema que tenía era interno, que era que ella no podía tener hijos, era estéril. Seguramente tú también tengas problemas dentro de tu corazón que no te permitan poder disfrutar como tú quieres, que tengan personas enfermas, con males, que tengas problemas económicos, que tengas problemas de angustia, algún vicio, alguna droga, algún tipo de cosa que te hace sufrir, pasarlo mal y no puedes vivir con ello. Sigue diciendo el versículo 9 y 10 del texto que hemos leído, que dice que entonces Ana se levantó y dice que después de que había comido y bebido en Silo, se fue a solas al templo para orar a Dios. Y dice que allí, con amargura de alma, lloró al Señor abundantemente. Mira, fijaos bien en una cosa muy importante. Dice que Ana, después de comer y beber, se fue sola y se fue al templo, a un lugar apartado, a un lugar tranquilo donde ella no fuera molestada, a orar, a doblar sus rodillas delante del Señor. Ella no fue, no dice el texto que fuera a buscar a una persona, a confesar sus problemas, sus pecados, como hacen otras personas en otras religiones. Ella no fue a buscar a ningún cura, ninguna persona, ningún sacerdote, ni tampoco dice que fue a buscar a ningún santo, a ningún ídolo de madera, de barro, de escayola o de oro, para poner sus problemas en esa cosa. No dice eso. Ella dice que se apartó y se fue y buscó en soledad al Señor y dobló sus rodillas delante del Señor y dice que allí derramó su alma delante del Dios de los ejércitos. Con su corazón abierto en par, dice que dejó salir de ella todo lo que tenía en su corazón, angustias, problemas, agonías, dificultades, y todo lo puso delante de Dios. Ana entendió que su vida tenía que cambiar, el dolor, la angustia y la aflicción, por la oración a Dios. Hermanos, tenemos que tener claro y ver que ahora nosotros podemos acudir a Dios sin ningún intermediario. Ahora tenemos un acceso directo al Padre. No tienes que ir ahora a buscar a ningún sacerdote ni a traer ningún sacrificio para implorar y buscar a Dios para poder hablar con Él. No tenemos que hacer eso ahora. Ahora tenemos el trono de Dios abierto y podemos acercarnos a Él con plena libertad. Podemos hacerlo confiadamente por medio de la gracia y de la sangre de su Hijo Jesucristo, porque fue derramada en la cruz por ti y por mí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, ¿desde cuándo no te tomas un tiempo y te apartas y te vas a un lugar tranquilo, a solas, y te doblas tus rodillas delante del Señor y trae tus problemas delante de Él? Mira, no sé por cuál problema estás pasando, ni sé cuál es tu penina o tu batalla. No sé cuál es tu problema, si es una depresión, si es algún problema familiar, algún problema de matrimonio, algún problema con tus hijos, con el trabajo, no lo sé. Quizás tu problema sea otro diferente y quizás peor y más grave. Quizás los médicos hayan detectado en ti una enfermedad grave y te hayan dicho que tienes
pocos días de vida. No lo sé, yo no te conozco, no sé quién eres, ni sé cuáles son tus problemas, pero mira, sí quiero compartir contigo algo que quiero que lo tengas claro. Dios, detrás de todo lo que te ocurre, Él está permitiendo y controlando todo lo que está sucediendo en tu vida. Aún en tus momentos más dolorosos, debes de saber que Dios es el que orquesta y el que maneja y controla cada detalle de tu vida para que tú hagas su voluntad y no la tuya. Amén. Recuerda esto, cuando ores a Dios, no solo le pidas porque te ayude en tu milagro que necesitas o en tu necesidad, órale a Dios también para que tú pidas y ayudes a otros que tienen problemas como tú y que no saben cómo hacerlo. Hemos leído también desde el versículo 11 al 17 que dice que Ana hizo un voto, hizo un pacto, un voto a Dios mientras ella estaba orando en el templo, ¿verdad? Aunque el sacerdote Elí creía que estaba ebria, ella estaba orando en su corazón sin mover los labios, pero dice que ella hizo un pacto con Dios, un voto. Por eso he llamado este segundo punto, tu voto para Dios. Y dice la lectura que hemos leído que hizo voto diciendo, si dieres a tu sierva un hijo varón, tenía que ser varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto de no pasará navaja sobre su cabeza? Pues mira, esto era un voto nazareo que se hacía. Nazareo no quiere decir ni es lo mismo que nazareno. Nazareno es una persona de Nazaret o que vive en Nazaret o que ha nacido en Nazaret. Este voto nazareo es una promesa especial que los padres hacían cuando sus niños eran pequeños y los apartaba para Dios y los escogían para que fuesen grandes hombres de Dios, santificados y consagrados para la gloria y el servicio de Dios en el templo. Y esto tenía que ser durante todo el tiempo de su nazareato. Estos niños tenían que ser casi de por vida, tenían que llevar a cabo su nazareato, como lo fue Juan el Bautista, Sansón, Samuel y otros muchos personajes que vienen en la Biblia, que no vamos a entrar en contarlos todos. Este tipo de personas que eran nazareos tenían tres características muy importantes que la tenían que cumplir sí o sí. La primera de ellas es que se tenían que abstener de todo aquello que provenía de la uva, de la vid, como era el vino, la sidra, el vinagre de vino, incluso la uva cruda. No la podían probar, lo tenían prohibido. La segunda cosa era que no se podían cortar el pelo. Habían hecho una promesa de no raparse su cabeza, de no cortarse el pelo, como lo era Sansón. ¿Os acordáis de Sansón? Él era nazareo. Fue escogido desde pequeño para hacer una misión que el Señor le había encomendado. Y la tercera cosa era que no podían tener contacto ni acercarse a una persona muerta para no contagiarse, aunque fuese tu padre, tu mujer o tu hijo. No podías acercarte a ellos. Mirad, recordemos que Dios es un Dios de pactos. Dios, desde el principio de los tiempos, hizo un pacto con el hombre. Dice que con Noé, Dios vio a Noé un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, y dice que Dios, cuando destruyó la tierra con un diluvio, dice que hizo pacto con el hombre, y dice que su pacto fue que la tierra no sería más destruida por agua, y que su pacto era poner en el cielo un arco iris en señal de que cuando fuese visto era el pacto que Dios había hecho para que la tierra no fuese más destruida por agua. Pero Dios también hizo pacto con Abraham. Dice que Abraham le prometió que toda la tierra sería bendita en él. Dice que le prometió a Abraham que sobre él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y así lo hizo.
También hizo pacto con Moisés. A Moisés también le prometió que sacaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de donde estaba el faraón esclavizándolos. Y lo hizo, y dijo que estaría con ellos todos los días de su vida. Y también hizo pacto con Josué. Dice que con Josué, en el capítulo 1, dice, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será conquistado. Porque yo, el Señor, me comprometo y cumplo mi palabra de estar contigo y con mi pueblo, y lo va a seguir haciendo cada día de nuestra vida hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanos, quiero que sepas que aun estando pasando por muchos problemas, atravesando por un gran desierto en tu vida, porque lo estés pasando muy mal y creas que ya no tienes más solución, quiero que sepas que debemos seguir perseverando en fe y en oración como lo hizo Ana. Mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Dice, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que el Señor hace con sus hijos. Cuando tú no tienes fuerzas, el Señor te da su mano y te levanta y te saca y te hace caminar. Mira, hermano, yo llevo mucho tiempo sintiendo que el Señor está tocando mi vida, que el Señor está quebrantando mi vida y haciendo en mi vida cosas muy bonitas. Yo recuerdo que mi familia, mi mujer y mis hijos, hemos estado durante 12 años pasando por problemas, grandes problemas económicos y de dificultad. Y ahora estoy entendiendo por qué las cosas no salían como yo quería que saliesen, sino que tenían que salir como Dios quería que fuesen. Y es sencillamente porque por encima de mi voluntad y de mi deseo estaba la voluntad y el deseo de Dios. Amén. Mira cuántas veces hemos estado pasando por un desierto de pruebas y cuántas veces nos hemos visto tocar fondo y vernos que el fango nos llega hasta la boca y casi no podemos respirar por problemas, por falta de dinero, por dificultades en la vida. Pero todo eso te lleva a buscar más a Dios. Todo eso te lleva a poder doblar tus rodillas delante de Dios y a poder llevar tu vida y tu corazón en una línea que a Dios agrada. Y eso te lleva a alabar, a adorar y a glorificar a Dios cada día de tu vida con más interés, con más deseo y con más sinceridad. Mira, yo entendí que cada día, que cada mañana y cada noche yo me tenía que hincar de rodillas delante del Señor. Y yo le decía al Señor, Padre, ayúdame a aceptar tu voluntad. Señor, dame fuerzas, porque yo solo no puedo hacer lo que tú me pides. Señor, ayúdame y dame sostén y dame ayuda, Señor, porque mi vida no puede hacer lo que quiere si no es contando contigo. Señor, si tu presencia no está contigo, yo no puedo hacer esto. Señor, mi mente no quiere hacer tu voluntad, pero mi corazón se dobla delante de ti y quiere hacer lo que tú haces, Señor, lo que tú dices, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. A partir de ahí entendí que no era yo el que hacía y buscaba mi solución, sino que era Dios quien vencía la prueba y no yo. Tenemos que entender, hermanos, que Dios manda y Dios ordena y yo como siervo suyo debo de obedecer por fe y por obediencia la palabra de Dios. Y tengo que decir, Señor, heme aquí, donde tú quieras, como tú quieras, de la forma que quieras, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El tercer punto lo he titulado Seguridad y eficacia de la oración. Y podemos ver desde el versículo 17 al 25, donde voy a desarrollar este tercer punto.
dice que a partir del versículo 27, que Elí le dijo a Ana, vete en paz. Estas palabras, vete en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Ana le contestó, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y la halló. Y Ana la halló, porque dice que se fue por su camino, comió y ya no estuvo más triste. Encontró la paz que el Señor le había dado. Ana tenía, por una vez en su vida, la plena seguridad y la total confianza en un Dios que era todopoderoso. La eficacia de la oración nos dice que más adelante en el versículo 19 y 20, Elcana dice que visitó de nuevo a Ana. Dice que se acostaron juntos como matrimonio y que el Señor dice que se acordó de su oración y que en su momento Ana concibió y dio a luz a un niño varón que puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Dios. Ahí podemos ver la eficacia de la oración. Ahí podemos ver cómo Dios es un Dios eficaz. Es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que cumple sus promesas en la vida de Ana a través de la fe que tenía y de la oración en Dios. Mira, hay una ley en el Antiguo Testamento que dice, que se llamaba la ley de reposición, que dice que cuando una mujer tenía un hijo, lo primero que tenía que hacer era llevar al templo una ofrenda como agradecimiento a Dios y tenía que llevar un becerro para hacer sacrificio delante de Dios. Pues sigue diciendo el versículo 24 y 25 que dice que después de que lo hubo destetado, dice que lo llevó al templo en Silo junto con otra gran ofrenda. Y esto es muy importante. Dice que Ana tuvo a su hijo y le llevó el sacrificio que necesitaba, que era llevarle en la ofrenda de un becerro de 3 años. Pero dice que aparte llevó otra gran ofrenda pidiéndole a Dios algo que ella ya sabía que Dios iba a hacer en ella. Y dice que llevó 3 becerros que representaba a 3 hijos. Esto es increíble. Ya ella sabía y pensaba que si yo llevo a Dios una nueva ofrenda, Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, porque estoy haciendo con él un pacto. Dice que ella llevó 3 becerros de 3 años que representaban a 3 hijos. Y dice que también llevó una efa de harina y una vasija de vino que representaban a 2 hijas. Y si sigues leyendo más adelante en el capítulo 2, versículo del 21 en adelante, dice que luego trajeron al niño al sacerdote Elí, pero que Samuel dice que crecía en santidad delante del Señor y que pasaron los años, pero que bendijo Dios de nuevo a Ana, teniendo 3 hijos y 2 hijas, en representación de la ofrenda que Dios había recibido de ella. Estoy terminando y quiero dedicar un tiempo también a aquellas personas que no son creyentes, que no han conocido todavía al Señor o no han entregado su corazón al Señor. Mira, escucha bien lo que quiero compartir contigo porque creo que es la parte más importante que el Señor hoy puede hacer en tu vida. Esta es la parte donde el Señor creo que puede estar tocando corazones que no le conocen. Hoy quiero traer un momento, una noticia para ti que es una noticia de esperanza, que es una noticia de promesa para Dios, pero esta promesa es eterna. Quiero que sepas que dice que Ana hizo un voto y hizo una promesa que fue entregar a su único hijo, a aquello que más quería, aquello que tanto deseaba ella, que pedía a Dios
con sufrimiento, con dolor, con lágrimas en su cara, dice que ella decidió ofrecer su único hijo que tanto quería para ponerlo en la obra del Señor. Pero la gran noticia que hoy quiero compartir contigo y quiero que te lleves hoy en tu corazón es que Dios también hizo un voto, también hizo una promesa, y esa promesa es que Él también entregó a su único hijo para que pueda morir y vivir por ti. Que Dios también hizo una promesa y que esa promesa la hizo sin esperar nada a cambio. La hizo de corazón, con sinceridad, porque Dios no necesita nada de ti. Para ser Dios, Él no necesita que tú le ayudes o tú le pidas. Dios es Dios y solo lo hizo por amor. Pero quiero que sepas algo que tiene que entender también. Quiero que sepas que hay algo muy importante, que es que tú debes reconocer que eres pecador, que debes reconocer que tú eres una persona que hace las cosas que a Dios no le agradan, y debes venir a Cristo y pedirle perdón y ponerte delante de sus pies y reconocer que Él es tu Señor y tu Salvador y que Él es el único y el único camino y la única vía de salvación para tu vida. Porque la buena noticia es que todavía hay una esperanza para ti, que todavía hay un poder que es Jesús, y ese poder es para que tú puedas ser salvo y que tengas la esperanza de poder tener vida eterna. Y esa vida eterna solo se alcanza a través de Jesús de Nazaret, solo a través de su sangre, porque Jesús es la única vía de salvación para tu vida. Dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la grandeza del amor de Dios para ti. Te resumo un poco lo que hemos hablado. Hemos dicho que Ana no podía descansar ni podía vivir tranquila porque tenía una persona que la agobiaba la vida y no la dejaba descansar. Ella tenía problemas, como tú también lo puedes tener en tu vida, pero recuerda que Ana perseveró y confió en Dios. También hemos dicho que Dios es un Dios de pactos, que es un Dios que cumple su promesa desde los principios de los tiempos. También hemos dicho que Dios seguirá cumpliendo su promesa cada día de nuestra vida. Y en tercer lugar, hemos podido hablar también de que dice que Ana hizo un voto, hizo una promesa a Dios, y fue que entregó aquello que más quería, que fue a su único hijo, y lo puso en el servicio de la obra de Dios. Recuerda que Dios también entregó a su único hijo para que muriera por ti por toda la eternidad. Quiero que sepas que nada de lo que hay en este mundo nos pertenece, porque este mundo le pertenece a Dios y lo ha creado Dios para Él, para su grandeza, para deleitarse en todo lo que hay en Él. Todo lo que hay en Él y lo que hay en este mundo lo ha creado Dios para su propia gloria y para que nosotros le sirvamos a Él como Señor y Dios de nuestra vida. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Que el Señor te bendiga.